Profesora, ¿es cierto que las mujeres siguen cobrando menos que los hombres en puestos similares? Sí, lo cierto es que hay que tener bastante cuidado porque no es muy fácil encontrar un hombre y una mujer en un puesto idéntico. Pero sí que es verdad que el análisis que yo he conseguido hacer es, sigo la cohorte básicamente que nace entre el 67 y el 72 y voy viendo, esa es una cohorte que tiene hoy casi 50 años. Entonces lo que hago es ir viendo los individuos representativos de esa cohorte en los distintos años. Y lo que sí se observa es, por supuesto, en cuanto a ganancias anuales, hay una diferencia muy importante a favor de los hombres, pero lo más importante es las ganancias por hora trabajada, porque ya estamos teniendo en cuenta que la mujer trabaja menos horas. Y aquí, para dar unos números, lo que más o menos vemos es entre hombres y mujeres muy similares. Tenemos que a la entrada, o sea, cuando tienen 23, 25 años, hay un 14% de diferencia en el salario hora, y eso hacia los 30 años crece hasta el 20%, y a partir de ahí ese 20% se mantiene toda la vida laboral. Por cohorte entiende tramos de edad, ¿verdad? Cuando habla de cohorte son tramos de edad. Es esa cohorte que nace entre el 67 y 72 y yo voy siguiendo individuos representativos de esa cohorte a medida que van teniendo más años. Y efectivamente, a medida que aumenta la edad de los trabajadores, mujeres y hombres, se incrementa aún más la diferencia salarial. O sea, lo que se incrementa es sobre todo en el momento que cumple los 30 años. A partir de ahí se mantiene. Pero hay claramente ese incremento que es a los 30 años. Esto es algo que también han encontrado muchos, la mayoría del resto de la literatura, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se ha encontrado este resultado. Eso sucede en todos los países. Es una cosa que en la mayoría de los países. Lo que es cierto es que en algunos países no se encuentran diferencias al principio, cuando son jóvenes, pero esas diferencias aparecen claramente a partir de los 30 años. En España hay diferencias en origen y esas diferencias se incrementan en el momento que se tienen 30 años, y a partir de ahí no se recupera para nada esas diferencias, digamos, perdidas. ¿Y a qué puede ser debido? Bueno, una cosa muy rica de esta base de datos que puede utilizar y que es un poquito especial de España es que en España el salario tiene dos componentes. El salario total tiene dos componentes, que es el salario base y los complementos salariales. Esto es algo bastante peculiar porque no todos los países tienen estos dos componentes, pero estos dos componentes existen y además los observamos. Y entonces, bueno, pues lo que hago es, con esta cohorte, yo voy viendo cómo evoluciona tanto el salario base como los complementos salariales. Y el resultado muy interesante es el siguiente. Cuando yo cojo hombres y mujeres que trabajan en puestos muy similares, es decir, tienen la misma antigüedad en el trabajo, mismo tipo de contrato, están en el mismo sector de actividad y en la misma ocupación, no hay ninguna diferencia en el salario base. El salario base nos dice en qué categoría ocupacional estamos, lo cual es lógico, porque si estamos tan cerca de hombres y mujeres es lógico no tener. Pero cogiendo estos hombres y mujeres también tan parecidos a partir de los 30 años, la diferencia claramente es un 7% menor que las mujeres. O sea, lo que nos está diciendo muy claramente es lo siguiente: hay una falta de promoción de las mujeres hacia mayores categorías a partir de los 30 años que los hombres. Porque el otro componente salarial, que son los complementos salariales, hay una diferencia con hombres y mujeres muy similares del 33% a favor de los hombres. Desde el primer momento hasta el último, no hay ningún cambio a lo largo de la vida. Y esto es porque las mujeres, tengo la sensación de que están en empresas y en actividades industriales donde se pagan menos bonos. Pero esto sí que realmente no nos ayuda para nada a explicar cómo crece la brecha salarial con la edad. O sea, la brecha salarial con la edad crece porque las mujeres promocionan menos que los hombres hacia categorías ocupacionales mejor pagadas. Muchas gracias.